Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, mi amor. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. La evolución es sentido histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Saben que su fuerza interna está en la unión y que su fuerza continental está también en la unión. No es aventurado pensar desde el punto de vista político en una asociación de estados latinoamericanos. ¿Por qué no pensar en eso? Que fue el sueño original de nuestros libertadores. ¿Por qué seguir fragmentados? Hasta allí, en el área política, llega la pretensión de ese proyecto que no es nuestro ni es original. Tiene 200 años al menos. Las ideas que ellos representan es la revolución de esta época. Y si aquí hablamos de la cubanía, con motivo de la presencia de Hugo Chávez, podemos hablar de la latinoamericanía. Esas son las ideas de esta época. Ese es el antiimperialismo de esta época. Y eso nos hace sentir la necesidad de Bolívar y Martí, más que nunca. ¡Vivan las ideas de Bolívar! ¡Vivan las ideas de Martí! El 3
de diciembre de 2011 nació oficialmente la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el espacio de integración más importante del continente. Por primera vez se reunían los 33 países de la región sin Estados Unidos. Por primera vez se materializaba el sueño de los próceres independentistas de ver a una América unida, justa y soberana, comprometida con un destino común. Pero mucho camino tuvo que andar la América para fundar el mecanismo regional más significativo de los últimos años. Fue Simón Bolívar quien primero trató de impulsar una confederación de repúblicas de la América hispana con la idea de crear la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. Después de encabezar la revolución contra la metrópolis española y fundar la Gran Colombia, Bolívar no tardó mucho tiempo en advertir de forma visionaria las verdaderas apetencias imperialistas en la región. Estados Unidos parecían destinados por la providencia para plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Y es que Estados Unidos, desde los primeros intentos de asociación continental, boicoteó todo proyecto de unidad entre los pueblos de la región con el fin de garantizar la dominación política, económica y militar sobre el continente. Años después, José Martí, el apóstol de Cuba, seguidor del pensamiento bolivariano, escribía el ensayo Nuestra América con un profundo antiimperialismo. Yo vengo de todas partes. El líder de la revolución cubana, Fidel Castro, continuador del ideario martiano y bolivariano, comprendió tempranamente la necesidad de crear una alianza común de naciones que pudiera hacer frente al imperialismo y sus intereses expansionistas. En su programa político La historia me absolverá, el joven abogado que luego organizaría la última guerra de liberación en Cuba, convirtió el pensamiento de José Martí en guía de acción como defensor del legado latinoamericanista del siglo XIX. Cuando la revolución cubana apenas tenía 20 meses de vida, Estados Unidos, mediante la OEA, se empeñó en tratar de aislar a Cuba de América Latina y de legitimar la agresión de Playa Girón. En la primera declaración de La Habana, Fidel rechazó el dominio imperialista y reafirmó su fe en que la región marcharía pronto unida y vencedora. Frente al hipócrita panamericanismo que solo predomina los monopolios yanquis sobre los intereses de nuestros pueblos y manejo yanqui de gobiernos posternados ante Washington, la Asamblea del Pueblo de Cuba proclama el latinoamericanismo liberador que late en José Martí y en Benito Juárez. En enero de 1962, la reunión de cancilleres de la OEA en Punta del Este, Uruguay, oficializó la expulsión de la isla de este organismo, calificado por Raúl Roa, el canciller de la dignidad, como el Ministerio de Colonias Yanqui. Las agresiones arteras y cobardes de un imperio cuya derrota está señalada por la historia, impulsa a los cubanos a la definitiva realización de su destino histórico como protagonistas de la primera revolución socialista de América. En los 70 y 80, Fidel dejaba claro que su país no podía ni debía regresar jamás a este organismo. En cambio, Cuba estaría dispuesta a pertenecer a una organización regional que sino en una capital latinoamericana. La década del 90 marcó el comienzo de una nueva época para América Latina. La caída de las dictaduras militares en el continente y el fracaso de la política norteamericana para aislar a Cuba de la región favoreció la participación de la mayor de las Antillas en las cumbres iberoamericanas. El líder histórico de la revolución aprovechó estos espacios para defender nuevamente la invariable fidelidad de la isla a los principios de unidad e integración latinoamericana y Lo esencial de esta reunión y lo que le daría su verdadero sentido histórico es la decisión de aunar nuestros esfuerzos y nuestras voluntades hacia la integración y la unidad de América Latina, no solo económica,
sino también política, a esa América Latina integrada y unida. Cuba está dispuesta a pertenecer, a discutir con ella cualquier tema e incluso a derramar su sangre defendiendo lo que es hoy la primera trinchera de independencia y soberanía de nuestros pueblos. Siempre me he preguntado si es posible el futuro, si es posible la independencia, la seguridad y el desarrollo de nuestros países, si son posibles sus sueños de bienestar y de justicia social, sin la más estrecha unión de sus economías y de sus fuerzas. Si no tomamos conciencia plena de estas realidades, si cerramos los ojos y no actuamos con la unidad, la lucidez y la energía que este momento crucial de nuestra historia exige, ¿qué será de nuestros estados en el siglo XXI? Para mantener el control en el continente que siempre consideró su traspatio, Estados Unidos convoca a las Cumbres de las Américas, un nuevo mecanismo de influencia en la región que trata de revitalizar en los 90 a la ya desgastada OEA. En esta iniciativa norteamericana se excluye una vez más a Cuba. Pero en las cumbres celebradas de 1994 al 2012 ocurrieron hechos significativos que marcaron el viraje de los planes de Washington. 5.98%. Hugo Chávez Frías, 2.794.062 votos. La victoria en las urnas del presidente Hugo Chávez en 1998 y el triunfo posterior de figuras progresistas permitieron un nuevo camino para la integración. Se cumplía así la previsión de Fidel. El ALCA era un gran peligro de absorción, era un gran peligro de anexión. Jamás con tales conceptos podía haber integración latinoamericana, sino absorción. Hasta de nuestra cultura, nos habían sembrado otra cultura, otros conceptos, y nada es tan valioso como la cultura. El presidente bolivariano Hugo Chávez se convirtió en el principal artífice de los procesos de integración en la región. Continuador del ideario antiimperialista de Fidel, fundó en el 2004, junto a la Cuba revolucionaria, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, en un momento en que Estados Unidos intentaba imponer los tratados de libre comercio a las naciones del continente. Estamos construyendo, así como el que construye una casa, colocando bloque a bloque, concreto a concreto, la nueva batalla, la integración. Por eso yo estoy muy feliz de estar aquí. Todo un edificio construido, el primero. El ALBA se constituyó en un nuevo mecanismo de integración y concertación política que en sus principios rechaza la rivalidad o competencia económica al impulsar la complementariedad productiva, energética y comunicacional. Así que el ALBA se expande, abarca, como siempre decimos, un gran espacio geopolítico, es un gran espacio en construcción, el Caribe Oriental, Centroamérica, Suramérica. El ALBA en el 2007 pasa a ser Alianza Bolivariana con un código geopolítico de mayor peso, y yo diría que hasta ideológico. Queremos hacer nuestro aporte desde Bolivia, desde los movimientos sociales, aportar a esta gran unidad de Latinoamérica y del Caribe, una unidad por la vida, una unidad por la dignidad, una unidad por la identidad y sobre todo unidad para liberar a toda Latinoamérica. Los países del ALBA tenemos el privilegio de contar con un modesto esquema integrador construido sobre bases y principios de igualdad. Cuba ratifica la vocación solidaria que ha caracterizado sus lazos con los pueblos de América Latina y el Caribe.
La derrota del ALCA en el 2005 representó una victoria para América Latina, en una etapa en que Estados Unidos pretendía imponer a la región el consenso de Washington, el neoliberalismo, y cuando Cuba se había quedado prácticamente sola después del derrumbe de la Unión. Pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia. Respeto y en voz alta para la región que esté a la altura de las circunstancias que yo sé que los presidentes desean y quieren. Como disparaba desde la media se vino Kirchner hoy. Fracasó el consenso de Washington. Qué gran verdad ha dicho. Lo cual implica que hay que hacer otro consenso. El del sur, el Mercosur, la unidad del sur. Ese es el consenso nuestro. Americano, de acuerdo a lo que conviene a las simpatías o antipatías de un país que se cree el dueño de nuestra América. No, entonces tienen que existir esa cumbre en todos los países americanos. Y un tema central de esa cumbre, si no estamos perdiendo el tiempo, si no estamos siendo cómplices de lo que está pasando, debe ser el levantar el bloqueo a Cuba. Ya basta este anacronismo criminal en el siglo XXI. Traigo la verdad de un pueblo luchador, heroico, revolucionario. Traigo la voz de una patria que se ha negado a rendirse a lo largo de la historia, a la injusticia, a los imperios, ayer esclavistas y coloniales, hoy igualmente esclavistas neocoloniales. ¿Cuántos golpes de Estado, cuántas dictaduras se impusieron durante el largo y oscuro siglo XX latinoamericano y caribeño? ¿Y a quién favoreció? A los pueblos. ¿Qué intereses representó? Los intereses de las transnacionales, los intereses antipopulares, largas dictaduras como la de Augusto Pinochet en Chile, tuvieron que soportar nuestros pueblos por el empeño de las élites estadounidenses y de la doctrina de negar el derecho que nos hemos ganado a gobernarnos de la forma que sea necesario gobernarnos y de construir sistemas económicos, políticos y culturales propios de la región. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Bien, vamos primero con unas noticias de hoy. Asamblea Constituyente aprobó decreto en respaldo al mensaje de Maduro ante la ONU. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó este martes un decreto en respaldo al mensaje llevado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en la 73 Asamblea General de las Naciones Unidas en defensa de Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, expresó que el presidente Maduro llevó a la ONU la verdad sobre Venezuela, ante una tribuna que ha sido utilizada por el jefe del imperialismo y sus más cercanos serviles de América para arremeter contra el país y amenazar con las banderas de la intervención. Los invitamos a que se vengan a sumar fuerzas en la lucha revolucionaria, a trabajar por esta patria, a empujar todos en la misma dirección. Tenemos un presidente que se llama Nicolás Maduro, dijo Cabello, quien también felicitó al canciller venezolano Jorge Arriaza. Yo quiero también enviarle una felicitación al canciller, a Jorge Arriaza, por su trabajo de defensa que ha tenido no solamente en la ONU, sino en la OEA. Por estar en todos los escenarios batallando por nuestra patria. Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales en la instancia constituyente, Saúl Ortega, enfatizó que la participación del primer mandatario nacional
en la Asamblea de la ONU, celebrada en Nueva York, Estados Unidos representa la fortaleza de las ideas políticas de la Revolución Bolivariana y esa es una victoria del pueblo de Venezuela y de todos los pueblos del mundo. También, Asamblea Nacional Constituyente aprueba discusión del proyecto de ley del Sistema Integral de Criptoactivos. Dice, este martes se procedió a crear y definir el marco regulador del Sistema Integral de Criptoactivos y actividades conexas propuestas por el presidente Nicolás Maduro. El constituyente Andrés Eloy Méndez informó que este instrumento jurídico será debatido este miércoles en la Comisión de Economía del Poder Plenipotenciario, por lo que le dio entrada formal a esta propuesta de la ley constitucional que viene a ser un arma más en manos del presidente Maduro y el pueblo para terminar con la guerra económica y el patrón del dólar. Sostuvo que con la misma se estima dar detalles de su estructura, funciones, límites, obligaciones, tesorería de criptoactivos, así como conocer para qué servirá como resguardar el dinero transable y evitar que se genere una fuga de capitales. Señaló que desde el pasado 20 de agosto hemos tenido la oportunidad de ver cómo surge la economía nacional a través de nuevas formas, herramientas y tecnologías para ponerlas al servicio del pueblo venezolano. Dentro de estas formas hemos visto nacer en la historia de Venezuela los criptoactivos soberanos como el petro, expresó Méndez. En claves, para ser más extensivo en relación a la aplicación del petro, las características de aplicación del petro son expuestas en el libro blanco, en el white paper. Dice, este lunes fue firmado por el jefe de Estado Nicolás Maduro el nuevo libro blanco del sistema petro, a través del cual se establecen los mecanismos de legalidad y el esquema de aplicación de la primera criptomoneda venezolana. Estas son las claves. Dice, la tecnología del petro se basa en las cadenas de bloque o blockchain que permiten transferir valor e información sin que sea necesaria la participación de terceros. El petro contará con su propio blockchain, con lo que lo convertirá en una moneda digital transparente. El petro facilitará el intercambio comercial, la adquisición de commodities venezolanos a nivel mundial, la generación de recursos, incrementar la importación y exportación, incrementar el acceso e intercambio por divisa a cualquier criptomoneda. Desde el portal de criptousuarios usted podrá convertir su dinero fiduciario en petros, enviar y recibir criptoactivos de familiares y amigos, afiliar el pago de sus servicios a través de contratos inteligentes, contar con un histórico detallado de cada movimiento realizado y convertir sus fondos en cualquier otra criptomoneda o moneda fiduciaria. La usabilidad del petro, dice, el ecosistema del petro incluye página web, las billeteras o wallets, casas de intercambio de exchange, sistema de pago masivo y explorador de bloques, permitirá la compra de commodities venezolanos, así como todos sus procesados, producto final, compra de bienes y servicios de uso particular en el mercado nacional e internacional, pago de impuestos y servicios públicos. Se plantea un sistema de envío de remesas a través de esta plataforma, cuenta con un sistema que garantiza libre transabilidad y liquidez. PDVSA y las empresas básicas, ligeras e intermedias, así como los prestadores de servicios públicos en el país, definirán los costos de sus productos en petros, pudiendo emplearlo como una herramienta de intercambio comercial. Precio y compra del petro. El precio de la primera emisión del petro está referenciado en el valor de venta en los mercados internacionales de la canasta de commodities, que respaldará el criptoactivo, en este caso petróleo, oro, hierro, diamante. El valor inicial del petro estará fijado en $60 y se actualizará por un índice compuesto de la canasta de commodities venezolano antes mencionado. El petróleo será el principal recurso de respaldo del valor del petro, representando un 50% del mismo. El oro y el hierro representarán un 20% cada uno y el 10% restante será respaldado por el diamante, haciendo que el precio del petro no sea tan volátil como el del petróleo. Se está respaldando en varias commodities, ojo, el petro. Incentivos al usuario, las primeras 3 emisiones tendrán un descuento del 3% en la compra en divisa internacional. El plan de ahorro en petros staking emitirá recompensas por la inmovilidad de los petros en la billetera. Un usuario que conserve una cantidad de petro en su billetera por un tiempo determinado recibirá una recompensa estimable en petros. El petro contará con tantas emisiones a como haya lugar en relación a las reservas fijadas como respaldo principal, y las emisiones contarán con una cantidad finita de emitir, por lo tanto el petro es finito. Yo creo que también en los blockchain, el Bitcoin, tiene una cantidad determinada de Bitcoin. Por otro lado, el Ejecutivo coordina acciones para afinar distribución de verduras y hortalizas. El ministro de Comercio Interior
William Contreras se reunió este martes con representantes de diversos entes gubernamentales a fin de coordinar acciones para la producción y distribución de verduras, frutas y hortalizas. Este 29 de septiembre, el ministro para la Alimentación, Luis Medina Ramírez, realizó un recorrido por las instalaciones del mercado municipal de Guaycaipuro con la finalidad de supervisar la distribución de 4.000 toneladas de pollo y más de 25.000 cajas de huevos de los lineamientos de la gran misión Abastecimiento Soberano. En esta oportunidad, el ministro para la Alimentación anunció que se estaba preparando un plan de distribución de verduras y hortalizas. Estará coordinado por William Contreras. Hay una noticia que me llamó la atención. Por eso es que yo digo que el cinismo no tiene nombre. Dice así: Puerto Rico ofrece ser sede de una transición política para Venezuela. Dice aquí, aparece una foto del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rossello. ¿Al lado de quién? De Antonio Ledesma. Y dice, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rossello, firmó este martes un pacto con el líder opositor venezolano, Antonio Ledesma, para que este territorio estadounidense, ya comenzaste a pelar, aloje las discusiones que garantizarán una transición ordenada en Venezuela, informó el gobernador. Venezuela tendrá su democracia próximamente, lo dice el gobernador de Puerto Rico. Ya vamos a hacer un análisis. Es imperativo que nos preparemos para ello. Tiene que haber una intervención humanitaria ya. Y los líderes responsables de la oposición estarán trabajando en esa transición ordenada. ¿Dónde estarán los líderes de la oposición? Añadió en la conferencia de prensa antes de firmar una declaración junto a Ledesma, exalcalde de Caracas, exiliado en Madrid, y yo no sé quién le está pagando ese exilio. Ese es otro parásito. Dice aquí, sin dar detalles de cómo funcionará la anunciada Comisión para la Reconstrucción de Venezuela, escuchen bien, la reconstrucción de Venezuela, Rossello informó que el 20 y 21 de octubre se sostendrán en San Juan de Puerto Rico las primeras reuniones con opositores venezolanos. Tenemos que estar listos para el día después, agregó, recordando que Puerto Rico es el territorio de Estados Unidos más cercano a Venezuela, a unos 900 kilómetros de sus costas. Que Venezuela sepa que cuenta con un gobierno y con una transición ordenada. Ledesma definido por Rossello como un portaestandarte de esta transición, dijo que Venezuela está a las puertas de un quiebre de la dictadura, refiriéndose al gobierno de Nicolás Maduro. Venezuela, el país con mayores reservas petroleras probada del mundo, vive una hiperinflación que puede alcanzar, ellos no van a decir aquí de quién es culpa la hiperinflación, pero bueno, a fin de año, según el Fondo Monetario Internacional, en medio de una crítica situación política y económica. Mire, ojalá me estén viendo en Puerto Rico ahorita. Creo que sí. Allá en Puerto Rico ven a Diosdado, nos ven a nosotros acá. Pero es bueno que nos estén viendo. Primero, Ricardo Rossello es gobernador de un país que debió haber sido igual que Cuba, independiente. El pueblo puertorriqueño no se merece ser, escúchese bien, ni siquiera es un estado norteamericano, es un estado asociado, por no decir colonia norteamericana. Vamos a empezar por ahí. Eso es lo primero que este señor Rossello nos dice. Segundo, tiene que haber una intervención humanitaria ya. Mire, camarada, Puerto Rico hace poco le pasó por ahí un huracán y fue tan terrible que todavía hay partes de la isla, gran parte de la isla no tiene electricidad y es un estado asociado a los Estados Unidos. Y el Congreso norteamericano, bien, gracias. Entonces, quien necesita rápidamente y urgente una intervención humanitaria es el pueblo de Puerto Rico, que no tiene la culpa de ser estado asociado de los Estados Unidos. Es bien ridículo que aparezca este Rossello, que son unos lamebotas del gobierno norteamericano, ¿verdad? Cuando Puerto Rico todavía hoy sigue llorando, escúchese bien,
para poder lograr su independencia. Su independencia, señor Rossello. Usted habla como yanqui disfrazado, porque usted es puertorriqueño. Como yanqui disfrazado. Y recibe a una basura como Antonio Ledesma. Tiene un exilio de oro en España que no sabemos quién se lo está pagando. Entonces, imagínese usted, en boca suya, señor Ricardo Rossello, hablar de transición. No, preocúpese por su pueblo, el pueblo puertorriqueño. Y preocúpese por el pueblo puertorriqueño que está siendo pisoteado desde... ¿Ustedes no se acuerdan de una canción, creo que es de Pablo Milanés? Puerto Rico y Cuba son de un pájaro las dos alas. Una se echó a volar, la otra no. Entonces, señor Rossello, está bien, reúnanse todos los que ustedes tengan que reunir allá, pero ocúpese de ese pueblo. Que la mitad de ese pueblo todavía, de paso, Trump no ha aprobado ni siquiera presupuestos para Puerto Rico. Con eso le decimos todo. Después de lo terrible que ha sido, no solamente el estado de ocupación, por ejemplo, lo de Vieques. Usted le ha preguntado o por lo menos le ha dicho a Estados Unidos que deje de estar teniendo a la isla de Vieques como punto como polígono de tiro de parte de los barcos norteamericanos. No lo ha hecho. Entonces, suena como muy feo en su boca hablar de ayuda humanitaria cuando su pueblo, el pueblo puertorriqueño, las está pasando muy mal. Muy mal. Son incluso, no solamente estados asociados, sino que son discriminados los puertorriqueños. En Estados Unidos le dicen Puerto Ricans. ¿Está bien? Dicen Puerto Rican, igual como le dicen a los latinos. O a los niggers, a los afroamericanos. Y va a estar hablando aquí que necesita ayuda humanitaria. Ocúpese de su pueblo, que es lo que tiene que hacer. Por cierto, por ahí agarraron y dijeron que Diosdado Cabello estaba muy enfermo. Salió Diosdado y dijo, yo estoy sanito, sanito. Dice Diosdado, dice este martes 2 de octubre, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, señaló que él está sanito, sanito, no tengo ningún tipo de problema. De vez en cuando dicen por ahí que uno está muerto. A mí me han matado ya varias veces. Me han dicho que el otro día pasaron hasta una foto de una persona desfigurada y decían que era yo que estaba dentro del carro. Aclarando así los rumores que circularon sobre su estado de salud en redes sociales el pasado fin de semana y que aseguraban que se encontraba hospitalizado debido a una bacteria que tenía alojada en su hígado. No le hagan caso a lo que diga la derecha. Yo quiero leer parte de la declaración de Diosdado, porque tiene que ver con lo que vamos a ver hoy, aquí. No le hagan caso a lo que diga la derecha, aprendamos que lo que ellos dicen siempre lo dicen con una intención, y en el caso de ellos no buenas. Afortunadamente estoy sanito, sanito, no tengo ningún tipo de problemas, me hice exámenes y estoy bien. Más adelante dijo, en ese sentido expresó que la derecha hace eso con intenciones de poner a pelear a las fuerzas revolucionarias. Ante ello indicó que debemos dejarle esas peleas a ellos y no creamos nunca lo que ellos dicen. Si una cosa la replica el Nacional o la Patilla, ya usted sabe que es mentira, porque sabe que hay una gran manipulación detrás de eso. Eso es como que usted a estas alturas se ponga a creerle a CNN o al País o al ABC de España, dice Diosdado. Estoy totalmente de acuerdo. Ya nosotros deberíamos estar curados en salud. Cada vez que se vengan con una mentira, que es a cada rato. Mire, hubo una entrevista. Estas entrevistas dentro de Estados Unidos son macabras. O sea, yo me imagino a la gente de Democracy Now!, que es un programa norteamericano, me imagino tirándose contra el piso. Un analista hindú habló sobre la intervención del presidente Nicolás Maduro en la Organización de las Naciones Unidas. Y vean, por eso es que decimos, nosotros tenemos que romper los cercos mediáticos, los cercos en redes, los cercos de la misma plataforma Google, los cercos de YouTube, que nos viven borrando videos del comandante Chávez. Ya uno va a buscar los videos del comandante Chávez y los documentales sobre la Revolución Bolivariana y no aparecen, o aparecen en muy mala calidad.
Nosotros tenemos que montar una plataforma nuestra de Internet. Vamos a ver esta entrevista que le hicieron en Democracy Now! A un analista internacional, analista político, hindú, residente en Estados Unidos, del instituto, ya vamos a ver el nombre del analista. Rueda. And there was a surprise appearance by President Maduro. He had just addressed the United Nations and said what we heard him say. Trump was there earlier and said he's imposing more sanctions against Venezuela. And this all comes after this coup attempt. Talk about the significance of what's happening, why the U.S. is taking the approach it does to Venezuela and Maduro's response. Well, let's bring Iran into the conversation, Amy, and it's great to be back. There have been 2 attacks on 2 military parades, in August in Venezuela and this month in Iran. And the United States government has not said anything of sympathy, even though about 30 people were killed. On the day of the attack in Iran, Trump's advisor, Rudy Giuliani, reiterated a call for the overthrow of the Iranian government. I mean, what we're seeing is quite curious. At the United Nations, Mr. Trump apparently suggested that state sovereignty, in other words, the integrity of a state, a member state of the United Nations, should be the main principle by which governments, take care of their policies. In other words, he was defending what some call economic nationalism. But when it comes to places like Iran or Venezuela, the principle of state sovereignty is not respected at all. What we see instead is a kind of gunboat diplomacy, but really without diplomacy. I mean, it's mainly gunboat. And that's been the attitude towards Venezuela. It's been so harsh, the economic war against Venezuela, that Nicolas Maduro has not been able to come and address the UN General Assembly since 2015. So this is the first time that Maduro, under immense pressure from the United States, was able to come to the opening of the UN General Assembly and speak to the Parliament of Nations, as it were. Well, the conditions are quite difficult for lots of people. It has been under immense sanctions that are as harsh as they have been on Cuba at the worst time. Plus, of course, commodity prices have decreased dramatically, in other words, particularly oil prices. And in this situation, the Venezuelan government has had much of its options reduced. So the situation is bad. I mean, there's inflation and so on. But it's highly exaggerated in the media, particularly in the United States. What I'm just trying to say is, of course, there's difficulty. Let's not duck that. But this difficulty is not entirely endogamous. It's not coming from inside Venezuela, as if, Venezuelan socialism is the culprit, as Trump said. I mean, this is a country that is under a kind of war. And we have to see it like that. We have to understand the situation in Iran as well as a place under siege. Again, this is not unfamiliar to what's happening even in Argentina, where the peso has collapsed against the dollar. So there's a focus when we talk about places like Venezuela or Iran, not seeing that there's actually been a global hit against countries like Turkey, Argentina, South Africa, India, as the U.S. interest rates have risen. For a series of reasons, there's a real problem in these countries. Is the U.S. working with Latin American countries against Venezuela, like Colombia, where it's going to be building a number of bases, like Honduras, Brazil? Are they forming a bloc? Well, they have already a bloc. It's called the Lima Group, and it was set up a couple of years ago in Lima, Peru. It's interesting, though, Amy, that the United States has been pushing not just Trump, but also Obama, for a kind of military solution. Trump is
far more aggressive in his language. Again, yesterday in the United Nations, he said that the military option is not off the table. He said that in the corridors. Well, on Wednesday, 5 conservative Latin American governments and Canada's Prime Minister met in New York signed a complaint with the International Criminal Court asking to investigate Maduro on charges of crimes against humanity. This is true. It's the first time governments have done this. But just to finish about the Lima Group, is despite the fact that the United States has been pushing for a military option, the Lima Group this week released a statement where they signed on to the statement saying they are opposed to a military intervention. Even Colombia, which didn't sign the statement, said it agrees with the spirit of the statement. It is, of course, true that 5 of these countries have, approached the ICC, the International Criminal Court. No, but look at the hypocrisy of it. Mr. Trump has just attacked the ICC, the International Criminal Court. He's questioned its jurisdiction, and then a couple of days later, his close Latin American allies and the Canadians put this complaint forward. Amy, it's so hard to take the world at face value these days. Vijay Prasad, que es hindú, de origen hindú, él es editor de una casa editora de libros, pues, que logra, con mucho esfuerzo dentro de Estados Unidos, logran editar libros de izquierda en los Estados Unidos. Por eso es que yo digo que nosotros tenemos una inmensa batalla contra el imperialismo y sus formas de trabajo en cuanto a medios de comunicación. Hay algo que yo quiero plantear hoy. Primero, vamos a hablar sobre estos 2 ataques. Uno en contra del presidente Nicolás Maduro, que fue el ataque con los drones, que fue el intento de magnicidio frustrado, que afortunadamente no provocó una guerra civil en el caso de que se hubiese cumplido con el objetivo. A través de los medios de comunicación, este caso fue silenciado prácticamente. Incluso se burlaron. Y eso tiene un porqué, tiene un motivo. Fíjense ustedes que hay 2 ataques. Uno en contra del presidente Nicolás Maduro y otro que sucede en Irán. En Irán, donde mueren alrededor de 30 personas. Lo extraño es que suceden en desfiles militares. Yo recordaba cuando mataron a Anwar el-Sadat, que lo mataron en Egipto, en pleno desfile militar. Anwar el-Sadat había logrado, junto creo a Simón Pérez, si no me equivoco, primer ministro israelí, habían logrado tener algún tipo de conversación en Camp David, en Estados Unidos. Y habían llegado a algunos acuerdos. ¿Qué pasó? Yo siempre he pensado que por encima de cualquier gobernante está un poder superior, el poder superior del capitalismo, que es el que actúa. No es extraño, primero el ataque contra el presidente Nicolás Maduro, y no es extraño que a la par o paralelamente a lo que es el ataque contra Irán en las Naciones Unidas, que también fueron al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ahora mismo en esta asamblea, el presidente del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, en el caso de Donald Trump, y el ataque fue contra Irán. No se habló nada en absoluto del ataque terrorista que culminó con la muerte de 30 o más personas en Irán, sino tampoco se ha hablado nada, y tratan de minimizarlo, de callarlo, de silenciarlo, lo que pasó contra el presidente Nicolás Maduro. En estos días pasó, yo le voy a agradecer un favor, compadre, dígale al director, a Leo, que no siga hablando a través de los teléfonos. Se lo pido, por favor. Esto es la enésima vez que pido esto. Vean ustedes, yo quiero... Hace poco pasó una noticia muy por debajo de cuerda, en estos días. La noticia la silenciaron
Fíjense ustedes que la sacó hasta Telesur. La noticia la silenciaron y encima de eso la focalizaron en Uruguay. Pero es una noticia de alta importancia que nosotros tenemos que verla. Y tenemos que verla porque es lo que ha venido ocurriendo en la ONU, en esta Asamblea General. Por eso la valentía del presidente Nicolás Maduro de presentarse a la Asamblea General de las Naciones Unidas y llevar la voz del pueblo venezolano y denunciar lo que está pasando. No es solamente el hecho, y eso repercute obviamente porque vemos un programa Democracy Now! Haciendo la denuncia de que efectivamente aquí hay una guerra económica, una guerra financiera, un bloqueo que tiene que ver con medicinas, que tiene que ver con alimentos, y al mismo tiempo ellos denunciando que nosotros estamos en una crisis humanitaria, empezando por allí. Segundo, Donald Trump se pelea con los factores o los jueces de la Corte Penal Internacional porque iban a abrir un juicio en contra de los criminales de guerra que participaron en la guerra de Afganistán, y hubo delitos de crímenes de lesa humanidad en esa guerra, que no es solamente esa guerra. A Estados Unidos hay que abrirle expediente y hay que hacerle juicio por varias guerras, Irak, Libia, Siria. O sea, no es solamente el hecho de Afganistán. Ese comportamiento del ejército norteamericano en tierras en donde invaden es reiterado, y eso no es de ahora. Recordemos en casos latinoamericanos, el caso de Panamá, el caso de Grenada, el caso de República Dominicana, el caso de Guatemala, cómo directamente se fue en una aventura de invasión, y el resultado siempre fue de un viaje de civiles muertos. Eso pasó en Irak también, van más de 1 millón de muertos en Irak. O sea, no es el hecho nada más de un juicio a militares que participaron en crímenes de lesa humanidad en el caso de Afganistán, no. Es todo lo que ha hecho Estados Unidos, siempre tratando de lo que ellos dicen de resguardar sus intereses, considerando, por ejemplo, en el caso de América Latina como un patio trasero. El hecho claro es que esa noticia de la que yo hablo pasó muy por debajo de cuerda. Es más, de hecho, nosotros mismos cometimos un error en cuanto a medios de comunicación. Por eso es que yo hace unos 10, 15 programas, dije que nosotros no universalizamos un nombre específico para un ataque o planificado por los Estados Unidos. Lo que es guarimba aquí es un tranque en Nicaragua y tiene otros nombres en otros lados. Pero el plan es el mismo. Entonces, tardamos en darnos cuenta de que los planes están preparados desde el norte, desde Estados Unidos, el Departamento de Estado, de la CIA, están preparados para hacer el mismo efecto que se hace, acá en Latinoamérica. Bien, o en Venezuela, o en Nicaragua, o en donde ellos les provoque pues, derrocar gobiernos que son progresistas. Ustedes recuerdan una palabra que se utilizó, y la utilizó la analista de RT, Ina Genova. Ina Genova creo que se llama ella. Y ella habló sobre lawfare, que es un nuevo mecanismo, o sea, la mutación hacia un nuevo mecanismo para derrocar gobierno, utilizando jueces, utilizando parlamentos de los estados que ellos quieren derrocar y judicializando el ataque contra líderes como el caso de Lula, el caso de Rafael Correa, el caso de Lugo,
el caso en Honduras, el caso de Cristina Kirchner. Es decir, para sacarlos del camino, comenzaron a ejecutar un plan en donde se utiliza la ley, pero se utiliza la ley mal utilizada. Es decir, se utiliza la ley presionando a jueces, presionando a parlamentos, sobre todo los sectores de derecha. El caso de Lula, el caso de Dilma Rousseff, quizás el más claro en América Latina. En el caso de la Corte Penal Internacional, yo vengo insistiendo en que esta presión inicial por parte de Donald Trump en contra de los jueces, fiscales y funcionarios que laboran en la Corte Penal Internacional tiene un objetivo. Y el objetivo es lograr, después previa amenaza, porque incluso se les amenazó con sanciones similares a las que tiene Venezuela ahorita, a funcionarios venezolanos, se les amenazó a ellos también. Tiene un objetivo, y el objetivo que tiene es tratar de forzar una decisión de la Corte Penal Internacional en contra de Venezuela. Vean ustedes en la Corte Internacional de Justicia, a lo que por ley, digamos por análisis histórico, le toca a Bolivia la salida al mar, hoy el Tribunal de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Internacional de Justicia, falló a favor de Chile y le quita el derecho a Bolivia del terreno que le robaron de salida hacia el mar. Para que ustedes vean. Eso es un precedente, ojo, y hay que estar mosca. Ahora, ¿qué es el lawfare? ¿Qué es el lawfare? Búsquenme el video 5. Vamos a entender qué es el lawfare y de dónde surge. Uno dice, sí, es un plan. Ajá, pero ¿de dónde salió ese plan? El plan de la judicialización de los golpes de Estado. Vamos a verlo, rueda. It is precisely because citizens and civil society can be so powerful, their ability to harness technology and connect and mobilize at this moment so unprecedented, that more and more governments are doing everything in their power to silence them. From Russia to China to Venezuela, you are seeing relentless crackdowns vilifying legitimate dissent as subversive. Cualquier organización militar, si necesitáramos planear algo, la cosa que me mantiene despierto en la noche con respecto a Venezuela es si hay alguna crisis humanitaria importante, es decir, un colapso de la economía, al punto en que necesiten desesperadamente alimentos, agua y cosas como esas. Y entonces podríamos reaccionar a eso, y lo haríamos. Pero tengo esperanzas de todos modos. Tengo esperanzas porque no creo que las elecciones hayan cambiado mucho fundamentalmente. La evidencia es que fueron. Hay algunos interrogantes sobre irregularidades. Yo sé que algunos han salido a la luz, pero pienso fundamentalmente que lo fueron. Que las elecciones cumplieron con los estándares, pero no produjeron los cambios que un número de personas pensaron que producirían. Nuestra esperanza es que el gobierno de Venezuela deje de usar nuestra relación como una excusa para no hacer otras cosas internamente y permitir una mayor apertura a la gente. Estamos preocupados por los poderes por decreto que han sido ejercidos. Creemos que esos poderes por decreto presentan una posibilidad de potencial abuso y reducción de los derechos de los ciudadanos para hacer sentir sus voces. Aunque estas sanciones son importantes, solo es un primer paso en nuestro trabajo, apoyando los derechos humanos y a las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano.
vamos a seguir viendo el empeoramiento de la economía y la sociedad venezolana bajo el peso de un gobierno incompetente, irresponsable y represivo, y también bajo el peso de un fracasado sistema socialista y la caída de los precios de petróleo. Debido a todo esto, tenemos que estar preparados para ver aún más represión en el futuro de parte del régimen de Maduro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva imponiendo fuertes y nuevas sanciones financieras al gobierno de Venezuela. El secretario del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin, explicó el alcance de las nuevas sanciones. These measures will also undermine Maduro's ability. Maduro ya no puede aprovechar el sistema financiero estadounidense para hacer frente a la liquidación mayorista en la economía venezolana a expensas del pueblo venezolano. Bajo la orden ejecutiva, se prohíbe a las personas estadounidenses involucrarse en trámites específicos, involucrando al gobierno de Venezuela y sus instrumentos. Estados Unidos no tolerará la dictadura que el presidente Nicolás Maduro está intentando crear. El gobierno de Nicolás Maduro no está solo en la mira de la administración Trump, sino también de un grupo de senadores estadounidenses quienes enviaron esta carta el 26 de septiembre al acceso La Voz de América, a que formalmente Marco Rubio, John Cornyn y Cory Gardner le piden al secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo que designe a lo que ellos llaman el régimen de Venezuela como un Estado patrocinador del terrorismo. El canciller de Perú se refiere al paso sin precedentes en el hemisferio occidental dado por 6 países de la región que oficializaron una denuncia contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante la Corte Penal Internacional. El máximo foro mundial de la Asamblea General de las Naciones Unidas fue el escenario desde donde se hizo oficial el inicio del proceso que busca judicializar al propio Nicolás Maduro. Jueces vinculados a una determinada parcialidad política, testigos poco fiables, ausencia de pruebas, implicación partidista de los grandes medios de comunicación y condena decidida de antemano. Seguro que la historia les suena conocida, pero a lo mejor no sabían que tiene nombre. Se denomina lawfare, guerra jurídica en castellano, y parece que se ha puesto de moda en Latinoamérica. El término lawfare empezó a rodar con fuerza en las redes sociales esta semana por el mediático caso del vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, acusado de corrupción y condenado a 6 años de prisión, con un código penal anterior al vigente, sin pruebas materiales y basándose exclusivamente en la confesión de otro acusado, que fue absuelto de toda culpa precisamente gracias a su testimonio. Para muchos ecuatorianos, todo esto no ha sido más que un juicio político disfrazado, debido a la cercanía del vicepresidente Jorge Glass al exmandatario Rafael Correa, actualmente enfrentado al presidente Lenín Moreno. Pero el lawfare no solo está en boca de los ecuatorianos, también se ha sumado al debate político en otros lugares de Latinoamérica, como Argentina o Brasil. Reorganización del aparato judicial primero, acusaciones con mucho impacto y poco sustento después, y lo más importante, una prensa que tome partido activamente en la causa. Infames traidores a la patria. É Lula o chefão do maior esquema corrupto da história da humanidade. Termine o no en condena firme, esta guerra judicial casi siempre logra la aniquilación política del adversario. Los paralelismos entre la teoría del lawfare y la realidad político-judicial actual en varios países latinoamericanos son señalados por cada vez más gente, así como la paradoja de que quienes están enfrentando estos juicios son los mismos exmandatarios que eran acusados por los grandes medios de politizar la justicia cuando estaban en el poder, por los grandes medios y por quienes ahora ocupan sus cargos. Fíjense, hace poquito apareció una noticia sobre una denuncia que hace quien fue vicepresidente de Uruguay. Y habla de un plan llamado Plan Atlanta. Yo no quiero emitir nada todavía hasta tanto ustedes vean
esa noticia y otras que conseguí, porque entre otros aparece un político dominicano que fue testigo de esa reunión que hubo en Atlanta. ¿Y qué grupo es el que conforma ese grupo que se reunió en Atlanta? ¿Qué fue lo que dijo esa persona en Atlanta? Por eso es que digo, nosotros vivimos enredando las cosas, porque cuando hablamos del lawfare no tomamos en cuenta lo que aparentemente es una noticia local que la arrinconaron en Uruguay y resulta que tiene más trascendencia de lo que pensábamos. Vamos a ver este video, se llama El Plan Atlanta, y vamos a ver de qué se trata. Rueda. En otro tema, dirigentes del Frente Amplio de Uruguay investigan el alcance del llamado Plan Atlanta, un proyecto acordado en Estados Unidos para derrocar a gobiernos populares de Latinoamérica, que además vincula a sectores del Poder Judicial y también a diversos medios de comunicación. En el año 2016, el legislador dominicano Manuel Pichardo denunció que en 2012 se realizó en Estados Unidos una reunión de la que participaron una decena de expresidentes y dirigentes latinoamericanos de derecha, donde se acordó un plan de desestabilización continental contra los líderes populares llamado Plan Atlanta. En Uruguay, el primero en denunciarlo fue el ex vicepresidente Raúl Sendic. Un plan dirigido a descalificar y desprestigiar a determinados dirigentes de la izquierda y de los gobiernos de izquierda de América Latina, con operaciones bien montadas que tenían que ver con la prensa, con la justicia, con las redes sociales. Según Sendic, el plan viene siendo aplicado con éxito en la mayoría de los países latinoamericanos. Se ha aplicado en Ecuador, se ha aplicado en Brasil, se ha aplicado contra Venezuela, se ha aplicado en Centroamérica prácticamente en todos los países, se ha aplicado aquí en Sudamérica también, en nuestra región. Entonces, cuando nosotros lo mencionamos, parecía que lo estábamos diciendo porque en ese momento nosotros estamos sufriendo una situación particular relacionada con las denuncias parlamentarias, con el acoso de la prensa, pero en realidad lo estamos denunciando como un plan global. Según otros dirigentes de la izquierda uruguaya, el plan global comienza con fenómenos de desestabilización interna y continúa con campañas mediáticas y procesos judiciales. Hay una línea de acción interna manejada desde afuera, pero con actores internos. Esa línea de desestabilización, después lo que trata es de, en los medios de comunicación, de generar una lectura de los medios de comunicación en que las desestabilizaciones son responsabilidades de los gobiernos y no de las desestabilizaciones en sí, y a través de lo que yo diría el papel de generar una guerra económica. El Plan Atlanta se adapta a las particularidades de cada país, aunque siempre están presentes el Poder Judicial y los medios de comunicación. Así sucedió con la destitución de Fernando Lugo, la persecución judicial contra Cristina Fernández y Rafael Correa, el golpe de Estado contra Dilma Rousseff y la prisión contra Lula da Silva. Cada país opera diferentemente y pensar que, digamos, la derecha internacional no articula para que estos efectos, digamos, tengan sus resultados sería, digamos, ser muy ingenuos. Lo que he visto después de lo que ocurrió en Atlanta en 2012 es que todo el plan que allí se reveló se ha puesto en ejecución. Y se ha puesto en ejecución con cierto éxito. Hemos visto, pasó con el presidente Lugo, hemos visto que fue más o menos una especie como de ensayo de lo que se planteó en aquel lugar en Atlanta, y lo visto también antes con el presidente Zelaya de Honduras. Y bueno, y ya finalmente puesto como en ejecución lo que ha ocurrido en Brasil y los intentos que se siguen haciendo para desestabilizar toda la región y derrocar gobiernos legítimamente establecidos, o sea, mediante el voto popular, como es el caso de Venezuela. O sea, lo que hemos visto es que se ha ido cumpliendo, como decimos, al pie de la letra
el plan que se reveló en aquel lugar, en donde estaban reunidos presidentes latinoamericanos, expresidentes, perdón, latinoamericanos, y entre ellos también de Paraguay. Como menciona en el artículo, hubo una expresión propia de la Guerra Fría, donde un expresidente que ustedes conocen bastante, dijo: a estos comunistas no se les puede ganar por la vía del voto. Y tenemos un plan, más o menos, hace un tiempo de eso, ya no recuerdo específicamente cómo lo dijo, pero entonces empezó a revelar en qué consistía aquello. ¿Quién fue que dijo eso, Pichardo? ¿Quién lo dijo? Es un expresidente de su país, uruguayo. Y empezó a revelar en qué consistía, planteó la idea de que a través de los medios de comunicación se iniciaría una campaña de descrédito contra los presidentes latinoamericanos progresistas, y que eso devendría luego en judicialización de toda esta manipulación mediática. Y eso es lo que hemos estado viviendo desde ese tiempo hasta este momento. Ayer justamente mencionábamos que en este encuentro que se realizó en Atlanta, donde participaron expresidentes, uno de ellos habría sido uno de los que había mencionado los planes para socavar a los gobiernos progresistas, y hoy este medio sugiere que quien lo había dicho, quien estaría inmiscuido en este plan para frenar a gobiernos progresistas, es justamente el expresidente uruguayo del Partido Nacional o Blanco, Luis Alberto Lacalle Herrera, que gobernó ese país entre 1990 y 1995. Juicios políticos precedidos por escándalos de corrupción, campañas públicas para informar supuestos comportamientos cuestionables en la vida íntima de los líderes izquierdistas. Es exactamente lo que esto ocurrió en 2012, y en los años posteriores el lineamiento político de la derecha continental exactamente ha sido ese, y lo es hasta ahora. Hemos formado lo que llamamos misión presidencial. Es decir, un grupo de expresidentes de toda América, que ya hemos terminado nuestros periodos de gobernante, tenemos una experiencia que solamente tiene el que pasa por el gobierno, porque no hay escuelas de presidente. Uno aprende ejerciendo el mando presidencial. Son tantos los problemas, tantas las crisis, tantos los intereses, todos legítimos, que uno tiene que ir contemplando, tantas las decisiones grandes como las decisiones cotidianas y pequeñas que hay que tomar, que eso se aprende solamente ejerciendo la presidencia. Formación de líderes, aconsejamiento, sugerencia, asesoramiento a gente que está en la actividad política. Todo eso lo queremos hacer. Por eso misión presidencial, ustedes la van a ver actuando siempre en forma positiva, siempre desinteresadamente, así que misión presidencial a la orden. Sí, regímenes como el de Venezuela, sí, porque uno podría egoístamente pensar, bueno, que se arreglen los venezolanos, que en cierto sentido es lo que debe pasar, ¿no? Pero cuando esos regímenes se convierten o en fomentadores de partidos políticos mediante dinero, como lo han hecho en las elecciones de la Argentina, como lo han hecho en elecciones de Uruguay, como lo han hecho en elecciones influenciando, entonces ya son un problema para la región. Y yo creo que ha estado muy omisa la OEA, tan rápido que a veces sale corriendo atrás de Honduras, por ejemplo, y en este caso me parece que está un poco demorada, y creo que ahí tiene que estar el ámbito en que se discuta este tema. En esta campaña que usted utiliza un publicista argentino que ha colaborado con partidos de ese país y que le vio el costado emocional, pero contrató extras para la misma publicidad. Entonces entiende ¿Cuál es el problema? Usted, el doctor Lacalle, como sucedió, tiene esa fenomenal carga emotiva de aquella noche en la sede del Partido Nacional, y hay un simpatizante, alguien que lo ha respaldado de toda la vida, que llora y se quiebra. Está bien. Ahora un extra llorando.
¿Con las emociones de qué? Si ni siquiera lo escucho. Mire, yo compro un producto, yo no sé de dónde sacaron las imágenes. Estados Unidos ha dejado desde hace unos 10 años de formar a militares. Ya no forma militares porque eso de torturar está feo. Y eso de desaparecer a gente está feo. Llevan 10 años formando a jueces en escuelas judiciales. Y los golpes de Estado ahora son golpes judiciales. En todos lados. En todos lados. Y la ofensiva de Estados Unidos en América Latina y aquí es una ofensiva judicial. Y de repente nos encontramos con que hay un golpe judicial contra Dilma Rousseff en el Parlamento, encarcelan por la cara sin ningún tipo de pruebas a Lula, perseguido Correa. Mira, esto es una estrategia regional que viene desde el norte, ¿no? Han planificado la cooptación de la justicia y están aplicándola en Brasil contra Lula, en Argentina contra Cristina, en Ecuador la aplicaron contra Jorge Glass y ahora vienen contra mí. Fíjense, vean. Esta es la página web de Misión Presidencial Latinoamericana. Aquí la tienen. Vean ustedes. ¿Quiénes son los fundadores de esto que se llama Misión Presidencial Latinoamericana? Estos tres señores que están aquí. Está este, que es Vinicio Cerezo. Vinicio Cerezo, Guatemala, es abogado y político guatemalteco, fiel creyente en la integración centroamericana, fue presidente de Guatemala entre 1980 y 1900. Es creador, promotor, uno de los firmantes de los acuerdos de paz en Centroamérica, Esquípulas 1 y 2, acuerdos que han sido considerados como uno de los pocos tratados de paz exitosos en el mundo, forma parte del cuerpo de presidente integrante de la Misión Presidencial Latinoamericana. Está luego este señor que está aquí, Juan Carlos Guasmosi, de Paraguay, es ingeniero y fue presidente de su país en 1993-1998, fue el primer presidente no militar de su país, venía de una dictadura, la de Stroessner. Durante el gobierno de Carlos Andrés Rodríguez actuó como ministro de Integración. Cuando se fundó el Mercosur, es actualmente senador vitalicio, cargo establecido por la Constitución de la República para todos los exmandatarios electos y además empresario, forma parte del cuerpo de presidente integrante de la Misión Presidencial Latinoamérica. Y este señor que está aquí, quien también, dicho sea de paso, fue de izquierda, son terribles, ¿viste? Luis Alberto Lacalle Herrera, que fue expresidente de Uruguay, es abogado, periodista y político uruguayo. Fue presidente 1990 al 95, firmó el Tratado de Asunción en 1991, que dio origen al Mercado Común del Sur, Mercosur, forma parte del cuerpo de presidente integrante de la Misión Presidencial Latinoamericana. ¿Son ellos nada más? No. Cuando ustedes van hacia abajo, miembro, está Carlos Mesa, está Jaime Paz Zamora, está una expresidenta que es muy cuestionada, ya les voy a decir quién es, que es la señora Laura Chinchilla. Para quienes no recuerdan a Laura Chinchilla, ella fue la que a última hora, saliéndose de la presidencia, ya les voy a decir, fue la que soltó a Posada Carriles y lo mandó para Estados Unidos. Un asesino. Está Noboa, Gustavo Noboa, está Colón, que pobrecito, le dieron hasta con el tobo, Álvaro Colón, lo llevaron hasta preso por corrupto. Está Nicolás Ardito Barleta Vallarino, de Panamá. Son los del consenso. Está Martín Torrijos. Está Hipólito Mejía, de República Dominicana.
Y hay otros más que son participantes, ¿verdad? ¿Qué pasó con Misión Presidencial? Nosotros decíamos la semana pasada, específicamente el sábado, cuando estábamos hablando acá, hicimos una denuncia, no solamente el sábado, la hicimos el martes, la hicimos en 2 programas anteriores, que el tema de la OEA se iba a disparar hacia la Corte Penal Internacional. Y no nos equivocamos. No nos equivocamos. Se fue a la Corte Penal. ¿Por qué? Porque simple y llanamente el Grupo de Lima, que es el que está cabeza visible en la conspiración contra Venezuela, no pudo derrocar al gobierno bolivariano. No pudo. Entonces, con un Almagro desesperado, ya nosotros hemos hecho varios análisis, se lanzan desde las Naciones Unidas como escenario, teniendo como escenario las Naciones Unidas, se van hacia la Corte Penal. Por eso yo le estoy diciendo que es lo que ha venido pasando. Y las implicaciones de este grupo, por eso repito, fue una noticia que se ocultó a nivel local, a los mismos medios de comunicación que son los grandes participantes de esto, de este plan de Atlanta, son los grandes participantes, sobre todo en Latinoamérica, no les convenía que eso pasara de Uruguay. Sale el vicepresidente Sentic de Uruguay, hace una denuncia, pero él mismo dice en esa declaración, y por eso yo digo que nosotros pelamos hasta en dimensionar qué es lo que estaba haciendo este grupo que no tiene nada que ver con bueno, sí tiene que ver con el de Lima, pero tiene más efectividad, porque de ahí nace el plan Laufer, que es la judicialización de los golpes de Estado, para tumbar a los gobiernos progresistas. Y Sentic dice que esto no es un problema local, esto es un problema a nivel global, lo que se viene haciendo contra Cristina, contra Correa, contra Lula, contra Dilma Rousseff, contra Lugo, contra Zelaya. Se trata de hacer contra Daniel Ortega y se trata de hacer contra el presidente Nicolás Maduro. El plan, dice aquí el Sputnik, el plan está siendo ejecutado en América Latina. Ellos, por eso es que yo digo, en este momento, si hablamos de intervenciones militares que, como dice Vijay Prashad, dice que el lenguaje de Donald Trump es más agresivo, realmente la intervención militar no es sostenible por ahora, como decía el comandante Chávez. No, ellos necesitan judicializar sobre todo a los líderes fundamentales. Esto viene del año 2012, para que ustedes vean. Lo que pasa es que el gigante Chávez, ellos no pudieron eliminar al gigante Chávez, sino matándolo en el año 2013, y se arrancan con una arremetida, una campaña sistemática de medios de comunicación y utilizando desde Estados Unidos, desde el imperialismo norteamericano, desde la CIA, del Departamento de Estado, utilizando jueces, Cortes Supremas de los países que en su momento, por la muerte del comandante Hugo Chávez, que hay un frenazo en las revoluciones, en los procesos revolucionarios que se van dando en América Latina, ellos inmediatamente buscan algo que dice el señor Lacalle. Ya les voy a explicar. El señor Lacalle dice lo siguiente, véanlo aquí. El diputado dominicano Manolo Pichardo, que él no se atreve a decir el nombre, porque él participó en esa reunión. Él no se atreve a decir el nombre del expresidente uruguayo. Dice, presenció una reunión en Atlanta en 2012,
donde el expresidente Lacalle dijo: a estos comunistas no se les puede ganar por vía electoral. Ahí hay un testigo de excepción. Y sugirió la utilización de medios de comunicación y de contactos en el Poder Judicial para derrocar a los gobiernos progresistas. Dice además el Plan Atlanta que pretende sacar del poder a los líderes progresistas de izquierda de América Latina. La idea central del Plan Atlanta es desacreditar a los... Y la forma de hacerlo es, en primera instancia, de los medios de comunicación. Estamos hablando de la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, que de nuevo desde la sombra ha venido haciendo su trabajo. El Clarín, el diario El Mercurio, los medios de comunicación, las redes sociales, que ellos las dominan muy bien, muy bien. Mientras nosotros estamos aprendiendo, porque si algo hemos encontrado, por ejemplo, en el caso de Venezuela, es que esto se ha convertido, camaradas, en una escuela para saber qué está pasando. Porque Venezuela, con todo y que tenemos medios de comunicación tratando de silenciar a como de lugar, pues yo decía la importancia que tiene de que nosotros llevemos esto al mundo. En Venezuela es difícil que ellos puedan imponer una matriz de opinión, porque siempre va a haber gente como Diosdado, como todos nosotros, que vamos a responder como ZK, que vamos a estar respondiendo, porque ya tenemos un doctorado en actuaciones en los medios de comunicación en Venezuela. Pero ellos conocen, saben de la idiosincrasia de cada uno de los pueblos, y a través de los medios de comunicación, a través de las redes, crean las matrices de opinión y se crea incluso hasta la duda en contra de presidentes o expresidentes para no permitir que regresen al poder. Caso específico Correa, caso específico Lula, Dilma, Cristina. Cuidado si no con Lugo, cuidado con Zelaya, también le hicieron una propaganda terrible en Honduras. Entonces uno comienza a entender de dónde viene el tema Laufer, el tema de la judicialización. Monedero no está equivocado. No es el hecho de que ellos no sigan entrenando militares, claro que lo siguen entrenando. Militares para una intervención, militares incluso para tomar el poder internamente en los países agredidos. Pero a ellos les interesa en este momento, y a través de los medios y con propagandas tan terribles que hay contra Venezuela en este momento en el mundo, por eso la importancia de esta ida del presidente Nicolás Maduro a las Naciones Unidas para llevar nuestra verdad, esos medios globales, elpaís.com, sobre todo en el caso de España. España no hay una noticia, no pasan un día en que no se dé una noticia sobre Venezuela. No pasan un día. Por eso es la importancia de lo que tiene una simple noticia regional que apareció allá en Uruguay, nosotros la sacamos, pero nunca relacionamos, ¿verdad? El caso del Laufer con el caso del Plan Atlanta. Y resulta que estos sinvergüenzas, que son todos expresidentes descalificados, que le estuvieron lamiendo las botas a los Estados Unidos en cada uno de sus gobiernos, que tienen, porque no hay que ir muy lejos para acercarse a la calle, para acercarse a todos estos expresidentes y ver qué tipo de gobiernos hicieron, cómo se entregaron a las políticas norteamericanas, y ahora conforman, y cuidadito si ahí no está metido Aznar, cuidado si no está metido Felipe González, en todos estos grupos que han venido haciendo su trabajo. El trabajo es no solamente desmeritar y descalificar los gobiernos revolucionarios, sino evitar a toda costa que venga una nueva oleada como la que anuncia García Linera, vicepresidente de Bolivia. Una nueva oleada que más temprano que tarde va a regresar, porque los pueblos no son pendejos. Los
pueblos no son pendejos. Y estos tipos, por ejemplo en el caso del señor Lacalle, que viene supuestamente a haber sido guerrillero en Uruguay, y que igual que Teodoro Pekov y todos los izquierdosos de la época en que se pacificaron, y que realmente lo que hicieron fue legitimar la dictadura del pacto de punto fijo, igual pasó con Lacalle, igual pasó con la misma Bachelet, en el caso de Chile, que terminaron, que todavía aún en Chile siguen gobernando con la constitución que hizo Pinochet. El caso de Argentina, que se atrevió a meter preso a aquellos militares que desaparecieron a miles de personas. ¿O qué ustedes creen que no les está pasando factura a esos casos? Ahora, todo esto obedece a un tiempo histórico que nosotros debemos entender, interpretar, y los pueblos tienen que avanzar en medio de la guerra, porque ya no estamos en tiempos de los 60, ni los 70, ni los 80, ni siquiera de los 90. Por primera vez nuestros pueblos de América Latina tienen acceso a la información. El mismo Colombia, el pueblo colombiano tiene acceso a la información. ¿Están mediatizados? Sí. ¿Están alienados? Sí. Y han sido atacados por la oligarquía colombiana y lo han destruido la mentalidad del pueblo colombiano. Pero ese pueblo ya está entendiendo qué está pasando. Eso está pasando en Bolivia, está pasando en Ecuador. Lenín Moreno no tiene un día de descanso con las protestas que hay. Macri ha destruido lo que con mucho esfuerzo hicieron los Kirchner y Cristina. Lo que se hizo en Brasil, los adelantos dentro de un país en donde la oligarquía es terrible. Incluso puede estar a la par de la misma oligarquía colombiana. Los viejos rezagos de aquellas dictaduras todavía están allí. Y ¿saben quiénes están también metidos de rezago? Los que acompañaron esas dictaduras, que son los dueños de los medios de comunicación. Lacalle no sale a hacerse una reunión en Atlanta con otros expresidentes, no sale porque le da la gana o por gusto. Están enviados por la oligarquía latinoamericana, que es la que está actuando ahorita en contra de Venezuela, en contra de Colombia, en contra de los pueblos. Y en el caso de Venezuela, en contra específicamente por ser un mal ejemplo, así entre comillas, para América Latina, en contra de la revolución bolivariana. Hoy yo decía, empezando el programa, lo dije aquí con los compañeros, que pareciera que Larisa y yo estamos conectados. Hay un último video que quiero pasar, que es la pobreza en Estados Unidos. Pero es para que ustedes vean cómo los cambios no solamente están dándose en Latinoamérica y la posibilidad de una revolución en Latinoamérica, sino que dentro de Estados Unidos se han ido, digamos, profundizando las políticas conservadoras de las castas y la burguesía y la oligarquía norteamericana. Hay que ver con una lupa este video que les voy a pasar. La pobreza en Estados Unidos. Rueda. Tragically and unfortunately, there is another America. This other America has a daily ugliness about it that constantly transforms the buoyancy of hope into the fatigue of despair. In this America, millions of work-starved men walk
the streets daily in search for jobs that do not exist. In this America, millions of people find themselves living in rat-infested, vermin-filled slums. In this America, people are poor by the millions, and they find themselves perishing on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. In a sense, the greatest tragedy of this other America is what it does to little children. Little children in this other America are forced to grow up with clouds of inferiority forming every day in their little metal skies. And as we look at this other America, we see it as an arena of blasted hopes and shattered dreams. We have a stock market that has hit record highs 81 times since our election victory, 81 times. It's at a new high right now. Unemployment is at a 17-year low. Very shortly, it's going to be at a 19-year low. Consumer confidence is at a 17-year high. We've created nearly 2 million jobs. Think of that, 2 million jobs since Election Day. That's based on consumer confidence. That's based on enthusiasm. Every enthusiasm poll, especially for business enthusiasm and job enthusiasm, is at an all-time high. That's why companies are coming back into our country. And I look like a great genius. Some friend of mine said, "You're a genius." I said, "I'm not a genius." What? Well, maybe I am. El diario The New York Times afirma que si bien hay abundante riqueza en Estados Unidos, esta está concentrada en pocas manos. El rotativo sostiene que el 1% más pudiente del país tiene el 38% de la riqueza, mientras que el 90% de los ciudadanos posee más del 73% de la deuda. ¿Qué significa esto? Usura. Por lo tanto, el 1% de la población estadounidense es representativa del status quo político. No es coincidencia que la mayor parte de los legisladores estadounidenses son millonarios. Y si las estadísticas oficiales de crecimiento económico, así como las políticas económicas y fiscales, son generadas a partir de organismos representativos de la clase pudiente, entonces, ¿qué se puede esperar en términos de objetividad? Las Naciones Unidas insisten en que en los últimos 50 años Estados Unidos ha experimentado una decadencia socioeconómica sin precedentes. Hoy por hoy, entre 41 y 50 millones de ciudadanos viven bajo el umbral de la pobreza, mientras que la brecha económica entre ricos y pobres alcanza proporciones irreconciliables. I, Donald John Trump, celebran, quizá porque saben que se avecina una nueva era. Una era en la que podrán hacer lo que les venga en gana, porque el comandante en jefe es uno de los del grupo. From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first. En efecto, las cosas han cambiado. Hoy por hoy Estados Unidos ha cambiado sus prioridades, o por lo menos las ha delimitado aún más. Desde que Donald Trump asumió la presidencia, un número histórico de programas sociales y de asistencia pública han desaparecido, mientras que el gasto militar en defensa se ha incrementado. Según el récord público, desde marzo del 2017, la administración Trump solicitó más de 639 mil millones de dólares para el sector militar. 1320, un año antes de su muerte, Dante Alighieri completaba su obra maestra y el eterno poema denominado La Divina Comedia. En la monumental narrativa, el autor describe su periplo junto al guía y poeta romano Virgilio a través del purgatorio, los 9 círculos del infierno y eventualmente el paraíso.
Es el cuarto círculo del infierno en donde Alighieri y Virgilio se encuentran con Plutus, el dios de la riqueza según la mitología griega. Plutus, de acuerdo a Alighieri, se halla enloquecido con una invocación diabólica mientras guarda el ingreso al espacio de sufrimiento de los codiciosos, avaros y aquellos inclinados al dinero y riqueza material. Allí, las almas están condenadas a empujar enormes piedras en un permanente enfrentamiento. Las piedras, sinónimo de la riqueza acumulada, y el enfrentamiento, sinónimo del permanente afán de generar contienda a resultas de la codicia. ¿Qué diríamos hoy de Plutus y el cuarto círculo del infierno? ¿Acaso no es el capitalismo, la banca y el sistema corporativo el Plutus de nuestros días? Parece que sí, el hecho de que les creen ser omnipotentes a resultas de su valor financiero. No hay duda de que vivimos en la era de los hombres de papel moneda, los que hacen sufrir al prójimo, los que esclavizan y consumen el alma ajena. Pero a pesar de la oscuridad, también sabemos que hay esperanza y hay justicia en esta vida o en la próxima. Hoy más que nunca, hoy más que nunca, el mundo está claro con lo que está pasando. Hoy más que nunca. Es mentira que los Estados Unidos pueden seguir ocultando esa grandísima verdad que es la codicia de unos pocos que quieren tomar el mundo a juro. Pero los pueblos están pendientes y los pueblos hoy están más claros que nunca. No estamos hablando ya de una división o de parcelamiento de la información. Eso se está acabando. Por eso uno tiene que estar alerta, pendiente. Lo que dice Diosdado, por eso yo leí la parte de Diosdado. No solamente por el hecho de que han venido siempre matando a los líderes de la revolución bolivariana, los matan por las redes, sino lo que dijo. Ya es hora de que nosotros entendamos cuando nos mienten, CNN, Fox, o cuando nos mienten por las mismas redes. Por las mismas redes. En estos días yo estaba hablando con unas personas que amo muchísimo y les dije que uno de nuestros grandes problemas hoy es que a veces nos olvidamos de la máxima de Hugo Chávez, del tema de la unidad. Aquí te vienen con un chisme, X, Y, Z, y de ese chisme tú haces un castillo y te conviertes en espejo de ese chisme. Y lanzas, dejas que el rumor corra. Hay casos que son específicos, que uno tiene que atacar. Y uno tiene que decirlo porque con la verdad yo con la verdad no temo. Pero saber identificar dónde está la mentira. Vean ustedes, se hablaba de tema del Laufer y eso forma parte de nuestro problema de desarticulación de todos los mecanismos que tenemos para información. Nosotros deberíamos tener relaciones como país revolucionario, como gobierno revolucionario, como proceso revolucionario. Nosotros tenemos que tener contacto con todos los movimientos revolucionarios en el mundo. Con todos. Sentarnos, explicarle. Tú no puedes encontrarte, por ejemplo, con un miembro del Partido Comunista X, Y, Z de un país lejano y que esos señores estén más influenciados por los medios de comunicación de ese país
que por lo que nosotros podamos decir, que es nuestra verdad. Yo veo al presidente Nicolás Maduro que de manera valiente se presenta en las Naciones Unidas y yo me atrevo a asegurar, bueno, si pasa aquí cerca en Latinoamérica, imagínense lejos, me atrevo a asegurarte que muchos de los que estaban escuchando allí, o los que escucharon y hicieron análisis del discurso del presidente Nicolás Maduro, están enterándose de lo que está pasando, de que hay una guerra económica, de que hay un bloqueo financiero, de que existen mecanismos y herramientas creadas por el Departamento de Estado y por la CIA para vulnerar nuestra economía. Eso está pasando. Y nosotros tenemos que estar prestos, yendo a donde sea, a ir a plantear nuestra verdad. Es lo que hay que hacer. Y no se moleste, camarada, al que se le diga la verdad en la cara. Asuma su responsabilidad y haga su trabajo como debe hacerlo. No se moleste. Quería finalizar con dos cosas. Primero a los compañeros del Grupo Experimental Nuestra América, que yo soy un coro, pero del 23 de enero, buenos amigos, Un Pueblo en Lucha, están sacando estos 2 CD, agradezco, están recién saliditos del horno. El Grupo Experimental Nuestra América, Un Pueblo en Lucha, aquí tienen varias canciones, entre Mundo del Estado Lara, Bailando en Isluga de Chile, Carnavalito de Bolivia, La Gota de Rocío de Cuba, El Canto del Cuculí de Chile, Honduras Libre, otra vez Venezuela, Honduras Libre otra vez, Pueblo en Lucha, Tupamaros de Uruguay, Argentina, Vasija de Barro de Ecuador, Llanera Altiva de Venezuela, con un extracto del poema Guariqueñita, Samba de las Lunas de Argentina, El Loco del Puerto, Chile-Jamaica, La Partida de Chile y Mar de mi Esperanza de Venezuela. Y el otro, Homenaje a los héroes, heroínas y mártires, Experimento de Nuestra América. Tiene cantata Fabricio Ojeda, Coral Bolívar, Manuela Sáenz, Hasta Siempre, Zamora Cabalga, El Necio, Simón Bolívar, Simón, Aunque los pasos toquen el pueblo unido. Ellos creo, no me supieron precisar cuándo es que van a hacer el bautizo de estos CD. Compañeros, amigos desde hace bastante tiempo. El que está aquí en iluminación es uno de los cantantes. Y con él, ellos tienen incluso un disco de temas de Ali Primera en coro, bellísimo, bello. Y por último quería agradecer lo que el otro día no lo traje, cuando agarré y dije que me habían impuesto las alas con sangre. Esta fue la condecoración que me hicieron en la Escuela de Guerra. Muy agradecido a coroneles, tenientes coroneles, los camaradas de toda la fuerza que estuvieron allí presentes. Dicen con sangre, y con sangre se tiene, se lleva, con todo el honor y muchas gracias a mi querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todos sus componentes, incluyendo la milicia. Todo el pueblo venezolano es miliciano y todo el pueblo venezolano es parte de esa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un abrazo a todos. Chao. Nos vemos el sábado.